buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Jóvenes Telefonistas en Acción, bienvenidos a su espacio, compañeros y compañeras, familias, amigos que nos ven a cada jueves. Hoy tenemos una invitada de honor y por eso la elegancia, la de Francia. Tenemos una invitada de honor, nuestra compañera y amiga Ivonne Rodríguez Aguilar. Bienvenida, compañera Ivonne. Gracias, Lalo. Buenas noches a todos y buenos días y tardes para quienes nos ven en retransmisión. Y obviamente siempre acompañarnos nuestro compañero Braulio Espinosa, que a lo mejor no nos vemos ahorita, pero ahorita lo vamos a presentar. Bienvenido, Braulio, ¿cómo estás? Gracias, Eduardo, bien. Y muchas gracias, Ivonne, por estar presente en este podcast de Jóvenes Telefonistas en Acción, / Jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Pues para empezar, y agradeciendo nuevamente tu presencia aquí, amiga, cuéntanos un poquito de ti. ¿De qué especialidad viene para que nos puedan conocer en las redes sociales? Has estado en otros programas, pero bueno, en caso de que no lo hayan visto, pues para que te presentes para los compañeros y compañeras que nos están viendo. Claro, mi nombre es Ivonne Rodríguez Aguilar, pertenezco a la especialidad de Tráfico Nacional de la sección Matriz. Y bueno, pues nada, que aquí andamos cumpliendo con las tareas encomendadas de presidir el Comité Nacional de Vigilancia en este periodo 2024-2028. Ok, bienvenida, Ivonne. ¿Y alguna carrera que hayas estudiado? Sí, soy psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra amada alma mater, ¿no? La UNAM. Bienvenida, Ivonne. Y pues bueno, queremos hacerte unas ciertas preguntas. Bueno, más que nada, y en esta ocasión quería preguntarte, tuviste una participación con nosotros en la Escuela de Liderazgo Sindical y pues queríamos empezar con esta parte de cómo fue, cómo te sentiste, porque personalmente fue una presentación muy amena, los compañeros y las compañeras tuvieron muchas preguntas, muchas dudas y pues las aclaraste muy bien, pero pues ¿cómo te sentiste la primera vez que haces este tipo de ponencias? ¿Cómo te sentiste? Mira, el proyecto de la Escuela de Liderazgo Sindical siempre he considerado que es uno de nuestros tesoros más valiosos para los jóvenes que tenemos en nuestra organización. Brinda las herramientas para que empiecen a fortalecer su sentido de pertenencia, pero también para que tengan todos los elementos necesarios en el ejercicio de una representación sindical, que muchos de ellos ya la tienen y que de ahí emanan varias de las dudas que tenían, ¿no? Para mí fue muy valioso poder estar ahí, la energía, el espíritu, las ganas que todos estos chicos le ponen evidentemente contagia. Fue un momento muy grato para su servidora y he de reconocer que la cartera del Comité Nacional de Vigilancia tiene ya en sí un estigma muy difícil en el sentido de que se le da siempre una connotación negativa, ¿no? En el sentido de que vigilancia es para castigar, y yo quería que en esta escuela de liderazgo sindical quedaran claros varios temas que tienen que ver con la cartera de vigilancia nacional, pero principalmente que tienen que ver más con nuestra estructura sindical y con cómo poder llevar cada uno de nuestros trabajos, tanto operativos como al interior de nuestra organización, de la mejor manera para fortalecernos como organización, ¿no? Entonces, en ese sentido fue que se realizó la presentación, y que además de que ellos supieran que el Comité Nacional de Vigilancia tiene una serie de trabajos específicos y bien direccionados, pues también quería que supieran cómo es la manera de abordar los temas que tenían y cómo es que debe percibirse esta estructura sindical. Y bueno, pues las dudas que ellos tienen, las observaciones, también como organización y como Comité Nacional de Vigilancia nos retroalimentan, nos nutren, nos dan un sentido de qué es lo que necesitamos trabajar y fortalecer más, y es recíproco el aprendizaje, ¿no? Por eso es maravilloso poder tener estos espacios de convivencia, de debate, de conocimiento, donde ellos puedan adquirir herramientas y nosotros también podamos dar a conocer el trabajo que se realiza. Creo que es sumamente importante, compañera Ivonne, esto que mencionas del estigma que se tiene por parte de algunas compañeras y compañeros de que es una instancia, pues se pudiera presentar como una instancia para castigar, y realmente es una secretaría, me parece muy linda, muy noble,
porque da la oportunidad de conocer de la A a la Z nuestros estatutos y hacer que se cumplan, ¿no? En ese sentido. Y lo importante para las nuevas generaciones, el conocer nuestros libros que nos rigen. Así es. Si no los conocemos, si no los ubicamos, podemos tener dudas y obviamente la estructura sindical nos puede orientar para cómo resolver ciertos temas, ciertos aspectos que se nos van presentando como representantes sindicales o como compañeras y compañeros, pero el hecho de que podamos consultar estos libros me parece que es fundamental, y más esos estatutos que son tan enriquecedores que tenemos como organización. Es correcto, así es. Y bueno, cuando se me planteó la posibilidad de la presentación, la primer gran interrogante es cómo aterrizar toda esta parte, porque nuestros estatutos son sumamente robustos. Y sí, es lo que mandata nuestra manera de estructurarnos, pero también de avanzar nuestros procesos, pero tiene además una serie de connotaciones desde lo que nos direcciona como organización, hacia dónde vamos, cuáles son los fines que perseguimos, qué es lo que tenemos que saber y conocer. Habla, por supuesto, de la lucha obrera y de la conciencia de clase como elementos rectores en nuestro quehacer. Entonces, para mí era importantísimo que todo este conocimiento se tuviera claro, pero es tan extenso. Y a veces los espacios pudieran parecer amplios, pero al momento de ya estar platicando todos estos temas, se convierten en apenas un espacio tan efímero que yo decía, ¿cómo le hago para poner todos los puntos importantes y que no quede ningún cabo tan suelto como yo quisiera? ¿Cómo plasmar años de historia? Porque realmente nuestros estatutos son el reflejo de años de lucha, de modificaciones conforme al contexto histórico, político y social que vamos viviendo como trabajadores en este país. Y entonces, ¿cómo darlo a conocer en un tiempo tan breve y tan determinado, ¿no? Entonces, de ahí surge esta necesidad de ser un poquito más gráfico, para no llegar y leer los artículos y hacer los planteamientos correspondientes y nada más dejar sobre la mesa para que ellos lo tuvieran, sembrar esa pequeña semilla de la curiosidad, de la duda, de la inquietud, y saber que, bueno, nuestros estatutos son de libre consulta en nuestra página del sindicato, que de manera digital pues ya es más fácil compartirlo en los grupos y poder acceder a ellos, y de ahí nace esta presentación, pero sí he de confesar que costó trabajo aterrizar los temas, aterrizar, reitero, años de lucha, de historia, de conciencia, en una presentación tan breve, ¿no? De 40 minutos. De 40 minutos. 40 minutos, sí, estuvo muy, fue el poco tiempo, ¿no? Porque al final dices, no, una hora, y la hora se pasó volando, y las preguntas, y preguntas aquí, preguntas allá. Entonces, como tú dices, es una parte muy importante esta información, y respecto a crear ciertas dudas para que al momento de sembrar esa semilla nosotros podamos, se puedan interesar más en los estatutos, lo puedan leer, porque es lo que nos rige, ¿no? Si no sabemos o no conocemos todo lo que significa o todo lo que se puede y no se puede hacer, pues sí podemos caer en ciertas faltas, ¿no? Entonces, y bueno, igual, no sé si tienes alguna pregunta, si no, pues la cartera de vigilancia, ¿qué significa? O sea, ¿qué significado le das o cómo la puedes definir con tus propias palabras? Mira, amén de lo que ya habíamos comentado del estigma que tiene el Comité Nacional de Vigilancia per se, no es una cuestión inherente a una persona o a quien esté en el puesto, es una cuestión de estigmatización generalizada que se le ha dado porque a veces tiende más a ser un poquito más escandaloso cuando hay un tema que se sancionó por parte de vigilancia. Pero va muchísimo más allá el alcance que tiene el Comité Nacional de Vigilancia, y como tal es el reflejo de todo este proceso visionario, futurista, progresista que tiene nuestro sindicato. Poniéndolo un poquito en contexto,
sabemos que en el 2019 hubo una reforma que intentaba democratizar los procesos y dar un poco más de certeza a los trabajadores que deseaban estar sindicalizados, ¿no? Es parte de lo que el Comité Nacional de Vigilancia realiza al interior de nuestra organización, que tengan los compañeros y compañeras la certidumbre de que todos los procesos se realizan con la transparencia debida y que hay que democratizar todas las decisiones que se tomen porque es mandato estatutario, y también hay que vigilar el correcto ejercicio de las finanzas al interior, que es un tema que también tiene el Comité Nacional de Vigilancia, así como la emisión de los citatorios, de las convocatorias correspondientes para nuestro máximo órgano regulador como organización, que es la convención. Y bueno, no nada más nos dedicamos a hacer investigaciones, sí las hacemos, pero no nada más nos dedicamos a hacer las investigaciones, ¿no? Hay una serie de trabajos continuos, constantes, propios de nuestro calendario que como organización ya tenemos y que, reitero, ha sido pionero porque hay organizaciones que apenas están buscando llegar a estos procesos que para nosotros, a lo mejor dentro de la cotidianidad con que los hemos realizado, pues lo vemos como un proceso normal. completamente normal, ¿no? Pero hay otras organizaciones que están en la búsqueda de poder alcanzar estos ejercicios democráticos en elecciones, en poder consultar las finanzas sanas de cada organización, y esto es parte de lo que también cuida el Comité Nacional de Vigilancia, más el trabajo que se realiza de manera conjunta con mis compañeros coordinadores, porque como ustedes saben tenemos presencia en casi toda la República Mexicana y bueno, es común, no es parte del trabajo día a día que haya dudas, que haya diferencias, y utilizando la estructura sindical, pues mis compañeros que se encuentran en las diferentes localidades, mediante sus comités ejecutivos locales que tienen cada una de las carteras asignadas, dan seguimiento a los trabajos de las secciones hasta donde su facultativo estatutario lo permite. Después, obviamente, mediante los secretarios generales, se acercan a nuestros compañeros coordinadores, y cuando hay un tema que abordar, pues nuestros compañeros coordinadores se acercan con el Comité Nacional de Vigilancia para dar cauce a los trabajos que haya que abordar y que sean competencia del Comité Nacional de Vigilancia, ¿no? Comentábamos hace un momentito, los estatutos es lo primero que aprendemos y lo primero que se nos enseña como trabajadores sindicalizados a todos, en cuando tomamos protesta dentro de la organización, es cumplir y hacer cumplir todos nuestros estatutos y todo lo que marcan nuestros estatutos, y todos los acuerdos que de ellos emanan, porque también hay que decirlo, hay una serie de acuerdos que se toman en cada uno de los foros que tenemos con diferente grado de representatividad, pero que van fortaleciendo y robusteciendo cada uno de estos trabajos, y que es parte de lo que a veces nos toca verificar el aplicativo de cada uno de ellos, y a lo mejor dirimir un poquito las dudas, ¿no? Que a veces hay de apreciación o de que no sabía o de que no conocía, no hay problema. También lo mandatan nuestros estatutos, poder tener estos espacios para ir dirimiendo diferencias, expresar nuestras ideas, y ya una vez que queda claro cuál es el acuerdo, la directriz que se va a tomar, pues ya entonces habremos terminado nuestro trabajo como Comité Nacional de Vigilancia y continuarán cada una de las secciones, especialidades y o localidades realizando sus trabajos de manera cotidiana, ¿no? Esto que comentas de manera inicial en esta segunda intervención que tuviste, Ivonne, de la reforma laboral del 2019. Ya lo mencionaste, es un mecanismo el cual el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana lo tenía ya muy bien realizado, que obviamente con esta reforma nos sumamos o nos acomodamos conforme a lo que marca la ley, lo que actualmente tenemos, pero el voto libre, directo y secreto, me parece que eso lo venimos desarrollando desde siempre como organización. Pero también es importante señalar que si bien se tomó el modelo del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana para esta reforma laboral 2019, a través del licenciado, que en paz descanse, Héctor Barba, también es una realidad que ya para la aplicación de esta misma reforma laboral
se tienen ciertas lagunas en esta reforma. Y es parte de lo que también hemos comentado como sindicato de telefonistas, el que qué bueno que en el gobierno anterior se hizo esta reforma, se impulsó, que se consideró la propuesta de la Unión Nacional de Trabajadores del Sindicato de Telefonistas con la visión del compañero Francisco Hernández Juárez, pero al aplicarlo en diferentes gobiernos o en diferentes organizaciones, en diferentes trabajadores, tenemos un tema, que hemos sido críticos de ello, ¿no? Y que a veces no gusta mucho al gobierno federal o a las personas involucradas en ello, pero es importante, si ya tenemos una reforma que avanzó mucho y que insistimos, la hemos adoptado desde hace mucho tiempo, ¿por qué no mejorarla? ¿Por qué no tomar esas observaciones de buena manera para que tengamos una reforma laboral en las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces, esta parte de los procesos electorales también van a su responsabilidad como Comité Nacional de Vigilancia. Entiendo, se tiene, aparte se elige, ¿no?, un comité electoral. Estoy en lo correcto. Una Comisión Nacional Electoral. Perfecto. Y en ese sentido, para dar la transparencia a todas nuestras compañeras y compañeros de que los procesos se están haciendo pues de la mejor manera. Tuvimos una particularidad en este proceso electoral del Comité Ejecutivo Nacional 2024-2028, porque quienes intentaban participar no cumplían con los requisitos correspondientes. Y esos requisitos están dentro de nuestros mismos estatutos. Entonces, esto lo comento y hago referencia a ello para que nuestras compañeras, compañeros, amigos, familiares tengan muy claro que hay veces que compañeras y compañeros creen tener cierta información o razón de algún tipo, pero sin sustento, sin la legalidad que marcan nuestros estatutos. Y es muy fácil hacer esta parte como de la infodemia. Entonces, creo que lo que nos compartes y la orientación que nos das como responsable del Comité Nacional de Vigilancia, de decir, toquen base con su comité local. Y el comité local, el secretario general, tocará base con la coordinación. Y la coordinación, a su vez, si hay un tema particular, pues con ustedes ya como Comité Nacional de Vigilancia, ¿no? Me parece que eso es importante también de resaltarlo. Sí, es correcto, bro. Mira, desgraciadamente, y como todo en la vida, a veces los medios de comunicación, como son las redes sociales, no tienen un filtro en muchos sentidos, ¿no? Entonces ahí es de libre publicación y es parte del albedrío y del criterio de cada quien lo que consume. Pero a veces ahí somos muy dados a compartir cosas que no están del todo verificadas, ¿no? Entonces, desgraciadamente se compartían una parte de lo que era el proceso, pero nunca se explicaba el por qué. Y como bien dices, este tema es algo que está en nuestros estatutos, pero que además ha estado siempre. No es algo que se reformara el año pasado, no es algo que naciera a raíz de este proceso, es algo que está en nuestros estatutos y que en la convención se toca y que sabemos que todos los que vienen a la convención traen propuestas, traen inquietudes de cada sección o localidad y que está debidamente plasmado cómo es este proceso y que se llevó en tiempo y forma y que la Comisión Nacional Electoral es un órgano que se conforma con representantes de elección popular mediante voto personal, libre, directo y secreto, como lo mandata cada uno de nuestros procesos y que tiene autonomía de decisión y la tuvo en su momento y que sustentó y dio mediante los mecanismos a su alcance, facultativos, llámese circulares, videos, las resolutivas correspondientes en base a lo que ellos fueron recabando conforme a sus procesos y conforme a sus tiempos, porque eso sí, señalo, los procesos nacionales competen a la Comisión Nacional Electoral. El resto de la vigilancia de procesos sí es facultativo del Comité Nacional de Vigilancia acompañar y dar certeza de la democratización de ellos y de que no haya ningún sesgo en ningún sentido y que todo se haga conforme a nuestros estatutos lo mandatan, y que ya que tocas ese punto, pues también
Si bien es cierto que somos un comité autónomo, también es cierto que a raíz de que se realice esta reforma laboral, pues hay órganos de observación en cada uno de nuestros procesos electorales, y que es el Centro Federal de Registro Laboral quien envía a cada uno de estos observadores. Lo vivimos en el proceso de legitimación de nuestro contrato colectivo, y que muchas organizaciones, dado los números tan alarmantes que se manejaban en este país, pues no lograron obtener este proceso de legitimación, ¿no? De pronto querer alcanzar el ideal que nosotros quisiéramos, de los procesos que nosotros estamos acostumbrados a tener, es muy complicado para aquellas organizaciones que nunca lo han vivido, ¿no? Que nunca lo han tenido. Antes de que se diera esta reforma, para nuestras compañeras y compañeros trabajadores, conocer su contrato colectivo se convertía en una batalla, y lo tenían que ir a solicitar a lo que antes eran las juntas de conciliación. Y ahí se enfrentaban con una serie de malas prácticas, y bueno, sería tema así como que de otro programa por completo, ¿no? Pero tratando de regresar al tema, pues es parte de lo que como el Comité Nacional de Vigilancia hacemos, y que aunque lo tenemos ya bien interiorizado como parte de nuestra organización, siempre es importante que se sepa que hay parte de la organización, de la estructura, un comité autónomo que no depende de otra secretaría, que no tiene un ejercicio coercitivo ni limitado, y que es quien vigila todos estos procesos, y es quien se encarga de dar las garantías a nuestros compañeros de que estos procesos son democráticos, que se cumple con lo que nos mandatan, que somos pioneros en el voto personal libre, directo y secreto en este país, y que no lo digo yo, lo dicen las cifras que tristemente como país se manejaban antes de esta reforma, y que bueno, parte de estos trabajos pues van en ese sentido, ¿no? En seguir robusteciendo y fortaleciendo la organización y garantizando la democracia en todos nuestros procesos. Claro, le diste un volantazo bueno, o sea, ibas así, mira. Es que es un tema bien apasionante, pero bueno, íbamos así como que... Por ahí no, regresa. Por ahí no, regresa. Y pues, bueno, aquí, bueno, tendré una duda más bien, ¿cómo garantizar que esos estatutos, o que los compañeros y compañeras lean los estatutos? ¿Alguna guía, alguna sugerencia? ¿Cómo podemos idear esta parte para que podamos leerlos desde el principio y pues tener toda esta información, que es el deber ser, ¿no? Pero Claro. ¿cómo garantizamos esto? Mira, yo creo que decirles léanlo como leerían cualquier otro tipo de libro o de literatura, la verdad es que no sería funcional. Porque si bien es cierto que ahí viene toda nuestra constitución como organización, también es cierto que es cuando lo vas vinculando a tu día a día, a tu vida sindical, a tu deber ser, a un objetivo, es cuando le vas encontrando más sentido a cada uno de los artículos que tienen nuestros estatutos, ¿no? Yo recomendaría respetuosamente y como una mera sugerencia personal que leyeran el artículo 4 y el 5, que es el que nos dice quiénes somos y hacia dónde vamos. Y a lo mejor ahí encuentran la motivación, o a lo mejor ahí encuentran el decir, ¿cómo le hago para lograr este objetivo? ¿Cómo le hago para generar estos mecanismos en donde la conciencia de clase, en donde la lucha obrera, en donde toda esta filosofía que acompaña estos dos elementos sean el eje rector en mi quehacer diario? Llámese operación o llámese en donde me encuentre. El día de hoy somos representantes sindicales, pero es una medida temporal. Y el ejercicio de esta filosofía tiene que ser parte de nuestro día a día, seamos o no representantes sindicales. Entonces yo creo que en el artículo 4 y en el artículo 5 a título personal está nuestra esencia como organización y como sindicalistas, y a lo mejor ahí pudiera surgir un poquito más la inquietud de ir ahondando un poquito más en por qué existe la estructura que existe y de qué se encarga cada una de las secretarías o comisiones que conforman nuestra organización, y a lo mejor ahí vamos entendiendo un poco más cómo es que esta estructura de manera conjunta y a veces
inclusive combinada entre cada secretaría para lograr los canales de comunicación y de trabajo conjunto, que también lo mandatan nuestros estatutos, es que van favoreciendo el que se logre el objetivo que nos mandatan el artículo 4 y 5 de nuestros estatutos. Es fundamental, Ivonne, esto que mencionas. Parte de los objetivos que tenemos como representantes de jóvenes, ¿no?, en la Unión Nacional de Trabajadores, aquí en el Sindicato de Telefonistas, es permear esta identidad sindical, pero sobre todo hacer esta conciencia de que somos clase trabajadora. Nos han vendido la idea, el mismo sistema, la misma educación, de ser muy individualistas, ¿no? De no estar a favor de organizarnos, de construir de manera conjunta por el beneficio de las y los trabajadores. Y perdemos eso de vista en todo momento, como bien lo mencionas. No me tientes, que otra vez me voy a extender y me va a costar trabajo regresar. Está perfecto porque no sé cómo lo has... Tú lo viviste de una forma siendo estudiante. También ya ahora siendo sindicalista, siendo trabajadora, ahora siendo representante sindical. Yo lo viví también de cierta forma en diferente momento, como estudiante, como trabajador, siendo representante sindical. Pero tú tienes la fortuna de tener unos hermosos hijas e hijos. Sí. Y seguramente también esa visión que te da del comportamiento, no de ellos, porque estoy seguro que aplicas una conciencia importante de clase en cada uno de ellos. Vaya que chanquita. Pero no sé, referente a ello, ¿cuál es la opinión que tienes de cómo está la juventud hoy en día referente a la conciencia de clase? Mira, ¿a quién o a qué favorece que pensemos de manera individual? Evidentemente esto ha sido una serie de políticas y de estigmas neoliberales que llevan años de irnos metiendo, si me permiten el término, por todos los canales sabidos y por haber, ¿no? El famoso ser tú mismo patrón, el famoso, y va inclusive hasta por modas, ¿no? De emprender, de que el pobre es pobre porque quiere, todos aquellos temas que tienen que ver con cuestiones de meritocracia, con cuestiones de aplicación de políticas neoliberales, de casi te la venden como que vas a ser el siguiente millonario. Xochitl Gálvez. Sí, que vas a ser la siguiente portada de la revista Forbes, y eso nunca va a pasar. Claro. Eso definitivamente nunca va a pasar. Y de pronto, inclusive, llegan a tanto, o llegamos a tanto, porque tenemos que asumir la parte de quienes lo introyectamos, que la cera que nos digan que somos clase obrera, que nos digan esta parte de que hay que defender la lucha obrera, porque entonces ya no lo asumes como tuyo, como yo me voy a asumir como un obrero. Y a lo mejor hasta buscamos matices, ¿no? Bueno, sí soy obrero, pero digital. Bueno, sí soy obrero, pero moderno. Cuando la realidad es que estamos disculpando que nos lacera lo que realmente somos. Aquí es nadar contracorriente, y lo primero que hay que hacer para corregir un problema es ubicar que se tiene. Entonces, ubicar todas estas políticas, todas estas connotaciones, paradigmas que se han construido en torno al individualismo y que hoy nos tienen sumergidos como sociedad en una situación de que tenemos números paupérrimos de sindicalización, tenemos números paupérrimos de organización, y se requiere, para lo que me gustes y mandes, inclusive en una unidad habitacional, para llegar a acuerdos se requiere organización, se requiere tener representantes, se requiere tener una estructura, y no estamos educados para tenerla. Y ahorita comentabas de mis pequeños, a los cuales, pobrecitos, pues no es fácil vivir con la presidenta del Comité Nacional de Vigilancia, ¿verdad? Evidentemente que de la forma que aplicas también acá, entonces pues no la tienen fácil, y que bueno,
platico con ellos en cuestiones de sindicalismo y uno de ellos me decía, mamá, ya está una materia de sindicalismo, política sindicalista en la universidad. A mí me dio muchísimo gusto cuando vi eso, bueno, yo brincaba así, wow. Pero de pronto cuando veo los contenidos dije, no. ¿Enfocado a qué? Todo lo contrario. ¿Enfocado a qué exactamente? Entonces de pronto en la historia como que les platican un poco de todo aquello que nos hace tener una connotación negativa como sindicatos, porque también hay que reconocer que todavía es una parte que hay que abordar como sociedad en el sentido de que a los sindicatos se les da una connotación bastante peyorativa del trabajo que realizan. Y que si defienden flojos, que si son grillos, que evidentemente pues favorece el que no se tenga una cultura de sindicalización, el que no se tengan políticas de agrupación por parte de los trabajadores, y con ello jamás se va a molestar a la clase empresarial. Si no tienes organizaciones, si no tienes sindicatos, si no tienes trabajadores agrupados, pues es difícil que puedas permear este poder hegemónico que se aplica por parte de los empleadores, ¿no? Entonces, siempre en el ejercicio de cada uno de nuestros derechos hay que ver por qué estamos a veces en la situación en la que estamos, ¿no? Y tomar conciencia de clase desde un principio, asumirnos como lo que somos, que es clase obrera orgullosamente, y saber que es la clase obrera quien da estabilidad a todos y cada uno de los países, y que las batallas más grandes que se han dado en el mundo, no nada más en nuestro país, tiene que ver con esta parte de los trabajadores, que si no se tienen condiciones mínimas básicas en los países que garantice que los trabajadores tienen las condiciones necesarias para, mediante su trabajo, tener la remuneración correcta para vivir una vida digna, son países en los que tienen y tenemos problemas serios por atender, ¿no? Entonces, si nos fuéramos a la historia, tiene un origen que emana en gran medida de las condiciones de la clase obrera. Sí, claro. Hubo una entrevista que le hicieron a algunos líderes sindicales aquí en México. E iba con jiribilla. Mencionaban que por qué algunas organizaciones ahora estaban con un estandarte de la defensa de los trabajadores cuando mucho tiempo estuvieron haciendo otras prácticas según el reporte. Y la contestación de uno de estos líderes sindicales, y fue el compañero Napoleón Gómez Urrutia, fue: no sé qué viene tu pregunta. Seguramente traes un mandato de algún sector que no le conviene que las organizaciones se estén uniendo, que las y los trabajadores nos estemos uniendo para un frente común. Y es importante que esto lo ubiquemos, porque si bien vemos a través de los diferentes medios tradicionales, la TV abierta, el radio, ciertos programas de periodistas, analistas políticos, ya muy poco se habla de las y los trabajadores, de las y de los sindicatos. Se habla del gobierno, se habla de los empresarios. Y hoy por hoy, este movimiento tan importante que está encabezando el compañero Francisco Hernández Juárez, de unir a toda la clase trabajadora, las principales organizaciones y centrales de este país, para hacer frente a estas reformas o cualquier situación que quieran hacer tanto el gobierno como los empresarios, la forma es a través de la unión de las y los trabajadores, ya bien lo comentabas. Es parte de esta defensa importante que tenemos que hacer. Y si compañeras, compañeros, amigas, amigos, familiares, si algún amigo que ustedes ubiquen, familiar, de repente lo ven molesto por alguna marcha, alguna manifestación que se está teniendo, es también para beneficio de él, porque no estamos buscando solamente la lucha de las y los telefonistas. El tema, por poner un ejemplo, el tema de la reducción de las 48 horas a 40 horas, pues nosotros ya lo tenemos por contrato colectivo de trabajo, pero estamos impulsando y apoyando esta lucha para que sea así,
para todas las trabajadoras y trabajadores a nivel nacional que se establezca en la Ley Federal del Trabajo. Entonces es importante que se permee esta información, y como lo hemos comentado en otros podcasts, compañeras, compañeros, tenemos un bloqueo en las diferentes redes sociales para que estos programas, estos contenidos se hagan virales. La mejor forma de cómo hacerlo es que lo compartamos entre nosotros que sí nos identificamos como clase trabajadora, que somos compañeras y compañeros telefonistas, que somos de la Unión Nacional de Trabajadores, que somos de la AGT, que somos de la mesa de diálogo. Hay que hacer esto, hay que impulsar este tipo de información para que poco a poco podamos permear lo combativo, lo valiente y lo satisfactorio que es ser clase trabajadora. Es correcto. La verdad es que nada más así de manera breve y para que ubiquemos la magnitud de esto, ¿no? Si causa temor en la cúpula empresarial, en los medios tradicionales de desinformación, porque yo así los considero, que existan sindicatos que agrupen trabajadores, imagínate que existan asociaciones que agrupen sindicatos que agrupan trabajadores. Por supuesto que para nada van a hablar de ellos, y si lo hacen, no dándole la connotación al gran trabajo y el gran esfuerzo que implica tener la visión de lograr estas organizaciones, porque además fortalece no nada más a la clase trabajadora, tú bien lo decías, es un beneficio social colectivo común, porque tenemos una disparidad en condiciones laborales tan amplia que hay inclusive quien tuvo un beneficio enorme en una ley para tener una silla y ejecutar su trabajo de manera digna con una silla, y de ahí quien, la mayoría de los trabajadores en este país, se beneficiaron sustancialmente de la reforma que hubo a los periodos vacacionales. Y siempre el argumento de la cúpula empresarial fue: no se puede, vamos a quebrar, no hay manera, como lo hubo en su momento con el aumento a los salarios, y hemos visto que no es de esta manera. Entonces, despertar la conciencia de los trabajadores y que se agrupen y que se generen organizaciones con ese poder de convocatoria y de incidencia en la política pública de este país, es más que obvio que no encante, ¿no? Es más que obvio que no guste. Y no me provoques porque me sigo platicando de ello. Tú sí, amiga, es tu espacio, es tu programa, tú lo que quieras comentar, adelante. Terminamos aquí a las 11 de la noche. Y pues digo, cerramos el programa. Te agradecemos nuevamente que hayas asistido a esta invitación al programa de Jóvenes Telefonistas en Acción, en el cual pues tú eres parte de hace años, ¿no? Eres parte de los inicios. Entonces creo que es muy bonito ver que todo ese proceso que has vivido durante desde Jóvenes Telefonistas en Acción, y cómo se ve reflejado en tu trabajo, en lo que dices, en tu compromiso con la organización y con los compañeros, las compañeras. Y pues no sé si quieres mandar algún saludo, algún comentario final a todas los compañeros que nos ven. No, pues agradecer antes que nada la invitación. Muchas gracias por considerarme en este espacio y por darme este foro. Decirle a mis compañeros que participaron en esta segunda generación que compartan este conocimiento para que no se convierta en letra muerta, que en cada una de sus secciones, especialidades, compartan la forma correcta de llevar nuestros procesos, que hagan uso correcto de la estructura sindical, porque esto nos fortalece y nos lleva a tener mayor unidad. Y bueno, pues nada, a mis compañeras de la especialidad de tráfico siempre las saludo con mucha añoranza, a mis compañeras de Tech Marketing, a todos en general un saludo fraterno, y muchas gracias nuevamente por haber podido estar en este foro. Y pues bueno, en espera de que las generaciones venideras de esta Escuela de Liderazgo Sindical, que sean muchas y que puedan también contar con estos elementos tan valiosos, ¿no? Gracias Lalo, gracias Brau, y pues buenas noches, compañeros. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias por esta invitación. Tengo la fortuna de conocerte desde hace bastantito tiempo.
Él es más grande que yo. No hemos tenido la oportunidad de estar en revisiones contractuales, trabajando de manera conjunta, y de verdad ha sido todo un honor que nos hayas acompañado, y sobre todo el mensaje para nuestras compañeras y compañeros y los que estaban más interesados, se cumplió, compañeras, compañeros, secretarias y secretarios de jóvenes, que estuviera aquí nuestra compañera Ivonne como encargada de este Comité Nacional de Vigilancia. ¿Quiénes son los demás compañeros que integran la comisión? El Comité Nacional de Vigilancia comité, se integra por el primer secretario, es mi compañero Rubén Fonseca. Segundo secretario es mi compañero Jonathan Bonilla. La tercera secretaria es mi compañera Laura Ferat. Y el cuarto secretario es mi compañero Aaron Ruiz. Perfecto, muchas gracias, Ivonne. Y bueno, compañeras, compañeros, nuevamente agradecerles su amable atención a este podcast de Jóvenes Telefonistas Selección / Jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores, y nos vemos pronto en el siguiente podcast. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Ivonne. Gracias, Ivonne. Gracias, Gracias, Ivonne. Nos Cuídense. vemos. Gracias, Ivonne. Gracias, Nos vemos. Eleuterio. Hasta la Bye. próxima. Gracias.